Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 30 de abril de 2023, cuarto domingo de Pascua, es el siguiente. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Juan 10:1. Es el comienzo del capítulo del Evangelio de Juan dedicado al buen pastor, que es el capítulo 10 por lo menos, la primera parte. Los 5 primeros versículos son una comparación que está poniendo el Señor a los fariseos. Luego en el versículo 6 dice, como no se enteraba, pues pasa a la explicación. Y a partir del versículo 7 es donde está la explicación de esta comparación del pastor, del aprisco de las ovejas, etc. Vamos a ver el versículo. Comienza con un en verdad. Ya sabemos que en el original dice amén, amén. Amén significa él ha dicho, es decir, Dios ha dicho, ¿no? Cuando se repite es porque se va a decir de parte de Dios algo importante. Luego tenemos que el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas. El aprisco de las ovejas puede ser una comparación de la iglesia, o de la futura iglesia que va a fundar el Señor. A lo largo, por ejemplo, del Evangelio según San Mateo ha hablado de ovejas en varias ocasiones, dirigido más bien a las ovejas perdidas de Israel, es decir, Él viene a traer la gracia a todos aquellos que estaban abrumados por el peso de la ley, ¿no? Y además insisto el Señor en varias ocasiones, sobre todo ya digo en el Evangelio según San Mateo, que Él ha venido a esas ovejas perdidas de Israel. Luego en Mateo 25 pues dirá que las ovejas están a su derecha, los cabritos a la izquierda. La carta de los Hebreos y primera de Pedro también hablan de las ovejas, comparando el pueblo de Dios con las ovejas. Esto viene de una tradición muy arraigada en el Antiguo Testamento. Encontramos sobre todo imprescindible el capítulo 34 del libro de Ezequiel, con esas invectivas contra los malos pastores, o en Zacarías a partir del capítulo 10, donde habla del pueblo, del pastoreo, del Mesías, etc. Por cierto, en la profecía de Zacarías está la profecía de las 30 monedas de plata, del precio que se paga por en que se valora al Mesías. Lo pueden mirar. Aparte de esta gran tradición de hablar del pueblo como las ovejas, tenemos que tener en cuenta que luego dirá el Señor que Él es la puerta. Ya hemos dicho que los 5 primeros versículos establecen una primera comparación que luego se explica. Él dice que Él es la puerta de las ovejas. Esto puede ser entendido como que Cristo es el único mediador. Esto lo aparece en primera de Timoteo 5 y aparece en muchas ocasiones en Hebreos. Por tanto, es el mediador, es el que, tanto para entrar como para salir, es el que señala quién entra o no legítimamente. Por eso digo que se trata de una comparación que podemos asimilar a la Iglesia. Una cosa es ser mediador y otra cosa intercesor. En el primer versículo, en los 2 primeros versículos de la primera carta de Juan, capítulo 2, vemos esto, porque dice, si alguno peca, tiene a quien abogue ante el Padre. Dice, a Jesucristo el justo. Entonces, ese abogar es la intercesión. Pero luego dice, Él es víctima de propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Por lo tanto, ese es el papel de mediador, el que pone el medio para la salvación. En este capítulo 10, el Señor deja claro en el versículo 16 que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y vemos en Lucas 21, 16, 17, que le dice a San Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y no por invocar el nombre de Jesús se entra por la puerta que es Jesús, sino que muchos, aun invocando el nombre de Jesús, saltan por otra parte y esos son ladrones y bandidos. Nada más, que la Biblia te acompañe.